Buenos días, queridos amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración del Grupo Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente del Universal de México, que cumple la temprana edad de 100 años en este mes de octubre. Don Antonio Fernández de Galiano, presidente de Unidad Editorial, va a hacer la presentación. Querido Antonio, la tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Señoras y señores, querido licenciado Ili, muy buenos días. Cuando me propuso José Luis Rodríguez que hiciera esta presentación, pensé que era una buena ocasión para, desde un periódico nacido hace 27 años, presentar al editor de un periódico que cumplía 100 años. Y desde luego constituye para mí motivo de gran satisfacción presentar en un foro tan ilustre como este a un colega, a un editor con una larga trayectoria, como lo es el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1969 fue designado presidente y director general del Universal, periódico que por aquel entonces atravesaba serias dificultades económicas y también de mercado. El licenciado Ili fue capaz de revertir la marcha negativa del Universal y de conducirle a la posición de liderazgo que hoy disfruta. A él le gusta decir que esa transformación se hizo no a base de inyectar dinero, sino a base de esfuerzo, de trabajo y, desde luego, de talento. El licenciado Ili ha participado activamente, siendo una persona de una dilatada trayectoria, ha participado activamente en diversas instituciones y organismos, como la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, la productora e importadora de papel PIPSA, fue vicepresidente del Consejo Nacional de la Publicidad y presidente de la Asociación de Editores de Periódicos y Diarios de la República Mexicana. Miembro de la Asociación de Editores de los Estados y presidente del Grupo de Diarios América. En 1980 fue miembro fundador de la Junta Asesora Latinoamericana de la United Press International, UPI, la misma que presidió durante 2 años. Ha sido una constante en su vida al colaborar en proyectos a favor de diversas causas. Es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación UNAM. Es patrono, fundador de la Fundación Teletón, patrono del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Preside el patronato del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es presidente de la Fundación Ili Ortiz, entidad responsable de todas sus actividades de responsabilidad corporativa y filantrópica de su grupo. Fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y de la misma forma presidió el patronato del Instituto Nacional de la Salud Pública. Actualmente encabeza la Comisión de Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Desde 2004 promueve por medio de su fundación la profesionalización del periodismo científico por medio de los talleres Jack Ili de periodismo científico, habiéndose entregado más de 1.500 becas a periodistas de toda la región iberoamericana para participar en los mismos. Como evolución de esta actividad, desde el año 2015 se creó la primera maestría en comunicación con especialidad en periodismo científico que se imparte en la Universidad Autónoma de México, con auspicio de la Fundación Ili Ortiz y apoyos de CONACYT. Por su brillante trayectoria ha recibido importantes reconocimientos en México y en el extranjero, entre los que destacan
el Proclamation, que en 2015, con aprobación del Cabildo de la ciudad de San Diego, California, su alcalde declaró en esa ciudad, el 8 de junio de 2015, como el Día de Juan Francisco Ili Ortiz. También el premio a la trayectoria profesional por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación y la Universidad de Oviedo, en Asturias. En reconocimiento a sus contribuciones profesionales y aportaciones a la sociedad a través de su obra filantrópica que desarrolla desde su fundación, ha recibido el título de doctor honoris causa en Humanidades de la Tri State University en el estado de Indiana, Estados Unidos, y el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México. Juan Francisco Ili Ortiz lleva más de 47 años al frente del Universal y de su grupo de empresas. Casi la mitad de los años de existencia del periódico, que el pasado 1 de octubre cumplió su primer centenario. El Universal es parte de la historia viva de México, hasta el punto de que la primera edición de la Carta Magna Mexicana de 1917 se imprimió en los talleres del periódico, pues su fundador, Félix Fulgencio Pallavicini, formaba parte del Congreso Constituyente. Así, el Universal, desde el inicio, como hemos visto, se ha caracterizado por la incidencia y la participación en la vida mexicana y también en el escenario internacional, habiendo publicado grandes exclusivas a lo largo de su historia. Desde la famosa e histórica entrevista a Francisco Villa, Pancho Villa, en 1922, realizada por el reportero Regino Hernández Yergo, quien convivió con el famoso personaje durante una semana en la hacienda de Canutillo, hasta el primer viaje a la Antártida en enero de 1970, que realizó Óscar del Rivero, también reportero del Universal. En su historia más reciente, el Universal ha seguido cosechando éxitos editoriales, haciéndole merecedor de los más diversos galardones y reconocimientos, tanto en México como en otros países. Como decía, en los últimos 47 años es Juan Francisco Ili quien ha gobernado la nave y también quien ha asumido el protagonismo. Muchas veces a su pesar, pues defender los ideales del buen periodismo le ha ocasionado no pocos quebraderos de cabeza, cuando no la amenaza contra su propia vida. Ili no solo ha sido determinante en la trayectoria de su diario, también ha sido un editor comprometido con su sociedad y con su tiempo. Coincido con nuestro invitado de hoy en el convencimiento respecto del papel de los periódicos en los países democráticos. Como él, pienso que desde los periódicos hay que contemplar a los políticos con respeto, pero también con distancia, porque los políticos pasan y los periódicos se quedan. Él suele referirse a una frase pronunciada por el fundador del periódico, muy elocuente a este respecto: mi pluma es amiga, pero no esclava. También pienso, junto con el licenciado Ili, que los periódicos han de jugar un papel esencial en la recuperación de la confianza de los ciudadanos, de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, tan debilitada en todo el mundo por muy diversas razones. Que atravesamos un momento de una gran debilidad, de una crisis de credibilidad en las instituciones y, por qué no decirlo, también en los medios, es algo que resulta evidente. Que eso va en detrimento del normal funcionamiento de los sistemas democráticos también constituye una evidencia. Y que, desde luego, desde los periódicos, desde los medios, debemos ser conscientes de que debemos comprometernos con la recuperación de esa credibilidad perdida, con la recuperación del afecto, debemos evitar esa desafección que se ha producido entre ciudadanos, instituciones y medios. Es algo que constituye una convicción, creo que tanto para él como para mí. Y, en fin, como él, también afirmo que los periódicos no tienen otro compromiso que el de la búsqueda de la verdad
y que para poder cumplir con esa misión tienen que ser sostenibles desde el punto de vista económico. Le tengo que decir que, en este sentido, el Universal ha dedicado los últimos años a desarrollar una robusta plataforma multimedia que es actualmente el referente número 1 en México. Hoy el Universal es líder en los portales de Internet, redes sociales y medios impresos. El sitio web ha llegado a tener hasta 20 millones de usuarios únicos al mes, según las mediciones de Comscore. Y esa es la mejor garantía también de cara al futuro. Y ya termino, porque no quisiera restar tiempo a su intervención, que es la importante. Pero hay algo que el licenciado Illy seguramente ignora. El 23 de octubre es un día muy señalado en su vida. El 23 de octubre de 1969 fue designado presidente del Universal. Y el 23 de octubre de 2007 cedió la dirección general de la compañía a su hijo, Juan Francisco Illy Jr. Día señalado en sus vidas y también en las nuestras, en los que hacemos El Mundo, el diario que yo presido, que nació el 23 de octubre de 1989. Estoy convencido de que esta coincidencia abundará en nuestro hermanamiento y en nuestra buena relación de futuro. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Señores directivos y miembros del Foro de la Nueva Comunicación que esta mañana nos acompañan. Maestra Roberta Layuz Vargas, embajadora de México ante el Reino de España y el Principado de Andorra. Autoridades locales, señoras y señores, amigos todos. Expreso mi sincero agradecimiento por esta invitación que me permite compartir con ustedes algunos conceptos en el marco de este importante foro de la nueva comunicación. Agradezco a su presidente, don José Luis Rodríguez, así como la generosa presentación que ha hecho de mi persona, mi colega y amigo, don Antonio Fernández Galeano. Agradezco la presencia de mis amigos que me acompañan desde México a este evento, al licenciado Francisco Olvera Ruiz, a su esposa Lupita, a don Antonio Marvés, a su esposa Patti, a mi sobrina Teresita, a su esposo el licenciado Enrique Bustamante y por supuesto a mi querida esposa Perla y a mi hijo Juan Luis. Saludo la presencia del doctor Carlos Fernández Collado, presidente de ASICOM, y a los miembros de su mesa directiva por todo el trabajo que realizamos juntos desde la Fundación Illy Ortiz, Asociación Civil, que me honro en presidir. Desde hace 7 años iniciamos un trabajo conjunto con la Asociación Iberoamericana de la Comunicación y con la Universidad de Oviedo. A partir de este acercamiento, que desde entonces quedó plasmado en convenios de colaboración con ambas entidades, trabajamos de forma conjunta en la entrega de los premios ASICOM, que cada año se entregan a mujeres y hombres e instituciones que destacan en trayectorias de vida ejemplar y obras significativas para Iberoamérica. De igual manera, trabajamos en la realización de los talleres Jacques F. Illy de periodismo científico, que tiene como objetivo capacitar al más alto nivel a periodistas en temas de ciencia, a quienes por méritos profesionales les otorgamos becas para participar en cualquiera de las 4 ediciones que realizamos: la edición latinoamericana, la edición México, la edición UNAM y la edición España,
que a partir de este año será la edición Europa, ya que incluiremos a académicos y periodistas de otros países de la geografía europea. La relación México-España es tan amplia e importante como la propia historia de nuestros países. En materia comercial y de inversión hemos aumentado nuestros vínculos económicos. La importancia de la inversión bilateral España-México se refleja de forma importante. Nuestras economías están muy ligadas, así como nuestras sociedades. Somos culturas hermanadas desde hace más de 500 años y debemos sentirnos satisfechos de mantener cada día mejores y más nutridas relaciones entre pueblos que han hecho de dos historias una misma. He tenido una permanente relación con España y mis amigos españoles desde hace muchísimos años. Incluso haber contado entre los colaboradores del Gran Diario de México a personajes como José Ortega y Gasset, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, Manuel Machado, Manuel Gómez Morín, Paco Ignacio Taibo, todos ellos parte de la historia centenaria del Universal. En lo personal, ha sido una experiencia incomparable dirigir los destinos de un periódico como el Universal por 47 años, casi la mitad de sus 100 años de vida. Hoy puedo decir con gran satisfacción que aunque incontables fueron las adversidades y los retos, los objetivos fueron alcanzados. No tengo más que agradecimiento para todas las muestras de afecto y reconocimiento por una parte de los logros alcanzados en 47 años de mi administración y a los 100 años de labor informativa del Universal, el Gran Diario de México. Contar con un equipo de colaboradores leales quienes han aportado su talento, compromiso y profesionalismo, cada uno en su área de conocimiento, han llevado al Universal a ser una empresa próspera. Ha sido una constante durante mi administración mantener al Gran Diario de México como un medio de comunicación siempre a la vanguardia informativa, profesional y tecnológica, pero sobre todo defendiendo los principios que nos identifican como un medio de comunicación plural, crítico e independiente, que desde hace 100 años ha visto por los intereses de todos los mexicanos. Dentro de este esfuerzo destaca la defensa permanente en favor de la libertad de expresión, un valor que no debemos permitir se degrade o se manipule. La libre expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre y la sociedad, esencial en la lucha para el respeto y promoción de los derechos humanos. El derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados por quienes quieren impedir cambios o imponer su ideología y valores callando la de otros. La libertad de expresión sabemos que se ve acechada por impunidad a los funcionarios que violan los derechos a la libre expresión, el incremento de los ataques a periodistas, falta de instituciones adecuadas para la defensa de este derecho, criterios judiciales restrictivos de la libertad de expresión. Estas circunstancias no son exclusivas de un país, es un mal que se extiende y por estas razones es que debemos proponer acciones en beneficio de la libre expresión y evitar el estancamiento de lo que hasta hoy hemos conseguido. Todo esto lo comparto con ustedes, no con otro afán, más allá de expresar un logro, que como todos, alguna vez fue tan solo un sueño. Ese que me motivó a buscar una contribución significativa en la construcción de la democracia informativa. Señoras y señores, veo con optimismo el futuro de nuestras sociedades, el futuro de los medios de comunicación, el futuro del mundo. Y lo veo así
porque continúan avanzando los niveles de libertad y democracia. Si bien es cierto que la delincuencia, la guerra y la corrupción son un mal endémico del mundo, no podemos ni debemos dar un ejemplo de desánimo, porque el optimismo, el valor y el entusiasmo son los estímulos de las nuevas generaciones necesitan. Quienes creemos en esto, creemos en un futuro que debe ser mucho mejor para las generaciones a las que les hemos dado vida. Decía el ensayista y filósofo español don José Ortega y Gasset que solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ili. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Yo, antes de empezar el coloquio, deseo invitar a la embajadora de México en nuestro país, doña Roberta, a que intervenga brevemente antes del coloquio. Gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Yo, como embajadora de México, solo quiero dar testimonio de dos cosas. La primera es que cuando quiero saber qué pasa en México, lo primero que hago es abrir la página del Universal, porque si no aparece en la página web del Universal es que no ha pasado. Es sin duda alguna la página más amplia y más detallada sobre la información de lo que pasa en México. Y el segundo testimonio que quiero dar es que yo creo que no es coincidencia que el Universal cumpla 100 años y que la Constitución de México lo vaya a hacer en los próximos meses. El Universal es una gran institución en México, una gran institución periodística, es el diario de mayor antigüedad y es el diario que ha llevado a la vanguardia en la evolución de nuestra vida democrática. No solo es el que cubre mejor las noticias, sino también desde el punto de vista editorial ha sido el que ha llevado la vanguardia en la pluralidad y en donde se pueden leer todos los puntos de vista y todas las opiniones. México tiene el orgullo de celebrar el año próximo, el 5 de febrero, los 100 años de la Constitución que nos rige. Y somos el único país en Iberoamérica que no ha tenido ninguna interrupción en su vida institucional, en la vida de la Constitución mexicana. Y eso también se debe a muchas instituciones que desde la sociedad civil y desde la prensa libre han apoyado, a pesar de distintas etapas de dificultad, el que tengamos una vida democrática cada vez más plena. Muchas gracias por su atención. Presidente Ili, vamos a proceder ya a las preguntas. Lázaro Cárdenas dice, en sus 100 años de vida recién cumplidos, el Universal ha sufrido el acoso del poder político en modo parecido a como ha padecido Clarín en Argentina, por ejemplo. Luisa Centeno dice, ¿diría usted que el PRI es un partido que entiende y respeta más que otras formaciones la libertad de expresión? A mí me tocó precisamente en 1969 abrir las páginas del Universal a todos los partidos políticos de México. Inclusive cuando, yo siempre lo he dicho, cuando era un delito grave que una persona escribiera que no fuera priista. Yo lo hice con toda sinceridad porque sabía que México iba hacia la democracia. Cuando en este país, mi país, no se permitía que gentes extrañas al poder político escribieran en un medio de comunicación. Yo la abrí, tuve muchos problemas con las autoridades en aquel entonces, pero al fin y al cabo, ahora puedo decir con orgullo que el Universal ha sido la pauta
para una democracia auténtica y que lo ejerce con toda libertad. Y como lo he dicho yo fuerte y quedito, la libertad de prensa no se agradece, se ejerce. Salvador Mejías dice, hace unos días usted en un acto conmemorativo del centenario de su periódico destacaba las dificultades para el traslado de productos y la prestación de servicios en las vías de comunicación del sur de México por culpa de la delincuencia o por movimientos de protesta. ¿De qué manera está afectando el crimen organizado al desarrollo económico y a la libertad de expresión en los países de América, en particular en México? Antonio Álvarez le pregunta por qué llama usted expresiones sociales mal orientadas a las manifestaciones de protesta contra la desigualdad y la pobreza. ¿Qué deberían hacer los poderes públicos en pro de una mayor equidad y una menor desigualdad entre clases sociales? Bueno, yo creo que todo mundo tiene derecho a disentir de cada gobierno o cada país. En México no es la excepción. Yo pienso que México es un país que estamos en el camino correcto en la democracia, estamos en el camino correcto a que la gente se le pueda oír en todos los niveles, y México, como lo digo yo siempre, es más grande que sus problemas. México, así como España, acaba de salir de una crisis política que tuvo en los últimos años o en el último año. México también va a salir adelante en todo lo que estamos viviendo, y pues hay que respetar los puntos de vista. Si estamos en una democracia auténtica, pues tenemos derecho también a que las gentes se manifiesten en contra de lo que no les parece o lo que sí les parece. Yo creo que esa es una auténtica libertad y que la estamos ejerciendo con pleno derecho todos los mexicanos. Desde la agencia EFE, Antonia Méndez dice, ¿cómo está afectando a la libertad de expresión la violencia que vive México y, en concreto, la ejercida contra los periodistas? ¿Y qué acciones propone usted llevar a cabo? Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, dice, las presiones y la violencia contra periodistas en México no ha cesado con Peña Nieto. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Van en el año de 2016 en mi país 11 periodistas que han sido sacrificados. Ha habido problemas de crimen organizado. En México, como lo dije, son 11. En Brasil son 4. En Guatemala son 2. En Venezuela, El Salvador y Estados Unidos, 1 en cada país. A mí me toca precisamente combatir este flagelo, ya que soy el presidente contra la impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo he hablado con varios editores de todo el mundo, ahora que fueron los 100 años del Universal, el 1 de octubre, platiqué con editores de otros países para ver la posibilidad de que, así como se ha creado la Organización de las Naciones Unidas, se haga una organización de medios unidos, organización de medios unidos de todo el mundo. Yo creo que eso sería mucho mejor para poder combatir las acechanzas que tiene el crimen organizado contra los medios libres de comunicación. Simplemente en varios estados de la República hemos tratado de hacer una alianza para que el día que sea perseguido, sacrificado un colega periodista de otros medios, todos unidos alcemos la voz. Yo creo que no van a poder callar a todos los medios, porque no es posible que la prensa se quede amordazada o se quede callada. Yo creo también que la prensa mexicana, la prensa mundial, tenemos que dar la batalla frontal, ya que no nada más México es el problema del narcotráfico. En otros países también lo han vivido y lo siguen viviendo, yo creo que peor que lo que ha tenido México en estos últimos años. Yo no creo que tampoco el gobierno del presidente Peña Nieto sea un gobierno opresor. Yo veo que la voluntad de todos los medios ahorita en
México que me está tocando vivir después de 47 años, tenemos una libertad absoluta cuando la queremos. Yo creo que cada medio se coarta la libertad según los intereses que puede representar o pueden tener en cierta forma. Es lo que le puedo decir sobre el crimen organizado, pero eso, la verdad, vamos a dar la batalla de frente contra todos y cada uno de los que amenacen la libertad de expresión. Lucía Sastre le pregunta si rechaza usted que hubiera razones políticas y electorales en la decisión de la dirección del Universal de no publicar un reportaje de su redactora Laura Castellanos sobre la masacre que presuntamente la Policía Federal perpetró en Apatzingán el 6 de enero. ¿Fueron desleales con el Universal los editores de otros medios como el semanario Proceso, la televisión estadounidense Univisión y el digital de Aristegui, que publicaron el reportaje de la periodista, rechazado por ustedes, y que ha conseguido el Premio Nacional de Periodismo en México? No, lo que sucede es que nunca se terminó de hacer ese reportaje. Esa es la verdad de las cosas. Es muy fácil criticar diciendo de que se coartó la libertad de expresión, pero eso la compañera periodista que hizo el reportaje puede avalar lo que estoy diciendo. Nunca se acabó de hacer el reportaje como era la política que llevamos en el Universal, acabar las cosas bien hechas o mejor no publicarlas. Juan Ignacio Vecino le dice si considera usted que México es un país corrupto. Bueno, yo creo que en todos lados hay corrupción. Yo creo que ningún país puede estar libre de esa culpa. Todos los países, y lo hemos vivido en los últimos años también, y que cuando no es un país es otro, y sobre todo los países latinoamericanos, pues hay corrupción en todos los niveles, en el nivel empresarial, en el nivel periodístico, en el nivel político, en todos los niveles hay corrupción. Hasta hay banqueros en ciertos países corruptos también. Yo creo que nadie podemos decir que no hay corrupción en nuestros países. En todos son igual, en unos más, en otros menos, y eso creo que tenemos que combatirlo con franqueza, con honestidad y sobre todo diciendo las cosas por su nombre. Presidente, ¿cuál debería ser, en su opinión, el perfil del periodista en esta nueva era en la que los medios tienen que competir con las redes sociales? Yo creo que los medios impresos no se van a acabar. Eso es un hecho que yo le puedo asegurar. No se van a acabar porque los medios impresos es un referente. Los medios impresos no van a crecer, eso sí, estoy seguro, pero se van a mantener los medios que verdaderamente tengan credibilidad en el mundo entero, los medios impresos. Que los medios electrónicos va a ser un complemento, como fue en su momento la televisión mexicana o la televisión de cualquier parte del mundo. Ahora las redes sociales, los portales, es un complemento, como decían en su momento, el Universal, y me digo con orgullo, tiene casi 20 millones de visitas al mes en sus redes sociales, en su portal del Universal. Y eso es un complemento del periódico impreso, que tampoco se va a acabar desde el punto de vista de un hombre que ha manejado un periódico desde hace 47 años. ¿Es usted partidario del gratis total en cuanto al acceso a los medios, a los periódicos en red? ¿Perdón? Del gratis total, que no cueste nada acceder a los contenidos. No, yo creo que eso no es posible, pero los periódicos tienen que vivir de algo. La publicidad, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo llegué allí en 1969, la situación era de que el gobierno le pagaba a los medios unas cantidades tremendas de dinero. Ahora los medios se mantienen por las ligas comerciales, no por las ligas políticas, porque la cuestión comercial es lo que hace independiente a un medio de comunicación. Si nosotros hacemos un periódico ligado con la política, hacemos siendo un periódico que nadie va a creer en él. Tenemos que hacer un periódico independiente y nuestros gentes que nos patrocinan son las empresas privadas que existen en México, almacenes, bancos, toda la cuestión que podemos decir, tratos comerciales, no tratos políticos.
¿A qué atribuye usted el escaso éxito que, salvo pequeñas excepciones, han tenido las iniciativas de editores españoles en México? Pues yo creo que se equivocaron en el momento oportuno. Tenemos el caso de cuando se compró el periódico La Prensa. A mí me tocó en aquel entonces estar viendo toda esta situación. Yo creo que se planearon mal las cosas, pero yo creo que México está abierto a que los periodistas españoles, las empresas españolas, puedan también competir en México libremente como fueran una empresa mexicana. Creo yo que yo les haría un trabajo precisamente a los empresarios periodísticos españoles que quisieran hacer alguna publicación en México. La cosa es que tenemos que tener la experiencia, no hacer las cosas de la noche a la mañana, sino la experiencia de poder hacer las cosas bien y bien hechas, pero bien planeadas, sobre todo haciendo los estudios que tenemos que hacer para que las cosas prosperen. Fernando Cano Cádiz, de PR Noticias, dice: ¿prepara usted algún acuerdo editorial o comercial, por ejemplo, con Unidad Editorial? En línea con lo que usted dice, pero a la inversa, ¿alguna inversión en España del grupo El Universal? Hace muchos años El Universal tuvo una publicación que se llamó El Universal en España. En aquellos años yo era subgerente del periódico. A mí me tocó venir en un vuelo que hice, que no se lo deseo a ninguno de ustedes, que fue viajar casi por toda Sudamérica, porque en aquel entonces el periódico estaba en una mala situación económica, y me dieron un boleto de intercambio de publicidad para poder viajar, que tuve que ir hasta Colombia, visitar Venezuela, visitar una serie de países para poder llegar a España y venir a cobrar las facturas publicitarias que El Universal tenía de ese periódico que se llamaba El Universal en España. ¿Y ahora? Yo creo que ahora son momentos de unir, como lo dije al principio. Tenemos que ver la forma de que México también se diversifique en otros países del mundo, y por qué no en España. Si España y México, lo dije yo y lo he repetido siempre, somos el mismo país, somos hermanos. Somos aquí donde nos sentimos los mexicanos a gusto. Hace un momentito platicaba con la señora embajadora de México en España, de que hagan de cuenta que los mexicanos nos sentimos aquí en España como si estuviéramos en México. Esa es la mayor, creo, ventaja de poder hacer algo, y yo sería el primero, si alguno de ustedes quiere al día de mañana hacer algo que El Universal haga aquí en España, yo me apunto como primer lugar a poder hacer algo por los dos grandes países que tenemos, España y México, México y España. Don Antonio, ¿quiere usted agarrar el guante? Nosotros súper abiertos, ¿eh? De hecho, ya tenemos una presencia pequeña en México a través de un grupo amigo, es el Grupo Milenio, ¿no?, con quienes colaboramos. No obstante, a mí sí me gustaría hacer una reflexión, y es, este sector es apasionante, pero es un sector muy raro, este nuestro, ¿eh? Es un sector en el que las cosas no suceden como en el resto de los sectores. No es extraño que un banco, una compañía de telecomunicaciones, una empresa constructora triunfe en otros países del mundo con capital español. Sin embargo, mira que es difícil tener éxito con un periódico en países que son afines, como los países latinoamericanos. Son afines por muchas razones, por razones culturales, por razones históricas, por razones de lengua. Pues si repasan conmigo, no hay un caso. Intentos ha habido muchos, pero un caso de éxito no ha habido, ¿eh? Tampoco a la inversa. Algo tendrá nuestro sector que hace que se comporte de una manera distinta a los de los demás, ¿no? Pero en un mundo progresivamente globalizado, en un mundo en el que las preocupaciones son cada vez más compartidas, en el que los problemas son cada vez más comunes, yo creo que debiéramos estar
condenados, en el mejor de los sentidos, a encontrar soluciones también globales que permitan explotar un mercado que cada vez se manifiesta como un mercado global. Yo creo que hay que trabajar en ello, hay que esforzarse. Es verdad que en España los últimos años para los periódicos han sido, como en todo el mundo, pero en España de una manera muy particular han sido años durísimos que no nos han permitido quitar el foco en lo que ha sido la propia supervivencia, ¿no? La propia adaptación de las estructuras a una nueva realidad. Pero de cara al futuro, yo sí creo que ese es un desafío que hay que afrontar. Pues gracias. Amalia Flores dice: usted se encontrará hoy con el director del Instituto Cervantes y recibirá un homenaje en la Universidad de Alcalá de Henares con motivo del centenario de su periódico, El Universal. Le pregunta si goza de buena salud la lengua española en México, si resiste bien a los anglicismos y qué hace El Universal por la difusión del buen español. Bueno, yo creo que, como lo he dicho y lo he repetido muchas veces, México y España, España y México, pues tenemos algo en común, nuestro idioma. Y creo que con eso podemos avanzar muchísimo. Yo la verdad estoy muy reconocido con el pueblo, con el país de España, por las muestras de afecto que siempre yo he recibido de este gran país que tienen ustedes y de estos grandes amigos y hermanos españoles que para nosotros los mexicanos somos la misma persona o somos las mismas gentes. Para mí, de verdad, te lo digo, es un honor ir a recibir un reconocimiento por parte de la institución de Cervantes para estar también, como lo decía hace 7 años, nosotros tenemos relaciones con la Universidad de Oviedo, hemos hecho una serie de planteamientos para dar una serie de becas a periodistas y sobre todo estar propiciando nuestra función de periodistas, no a nivel de un solo diario, a nivel de todos los medios, tanto electrónicos como escritos. Eso es precisamente mi compromiso. En esta última celebración de los 100 años del Universal, yo quise invitar a todos los periódicos impresos. Tuvieron estaciones de radio, tuvieron canales de televisión en los festejos, pero los medios impresos, quizá hay mucho egoísmo de su parte y nunca han querido hacer una causa común. Pero hay más tiempo que vida y yo siempre, mientras yo tenga un minuto de vida, yo buscaré las alianzas con todos los medios impresos y electrónicos, no de México, sino del mundo entero. Esa es mi función de los próximos años que Dios me dé de poder vivir. Le preguntan si no cree que es imprescindible controlar o supervisar el contenido de las informaciones que circulan por las redes sociales. Hoy son un vertedero, muy a menudo, de insultos y falsedades. Carlos Falcones le pregunta cómo se defiende en México el derecho al honor. Yo creo que eso lo he dicho yo también y lo acabo de declarar a un medio impreso mexicano, que es una cobardía que muchos gentes se estén basando en el anonimato. Yo creo que cuando uno quiere criticar a quien sea, tiene que dar la cara. Y muchas veces en los medios electrónicos, en las redes sociales, a base de insultos que no van a llegar a nada, están poniendo a X o Z personaje o persona, principalmente a los políticos, los ponen sin ninguna función, sin ninguna prueba, los ponen del asco. No sé si en otros países esté pasando lo mismo, pero creo que es un mal que está haciendo historia y que debemos también no coartar la libertad, sino también saber hasta dónde llegan esos insultos. Adolfo Favieres le pregunta qué debe hacer, qué hace un diario influyente como el suyo para mejorar la imagen de México en el mundo, tan sensible a temas como el turismo, sector básico en la economía mexicana. Ayer precisamente, don José Luis, platicando con los compañeros, los amigos que me acompañan de México, decía yo, en el ambiente
ámbito turístico, México está muy atrasado a como está España. Yo sí lo veo con preocupación porque decía yo a mis compañeros de viaje que cómo es posible que en España usted puede ir los domingos a cenar a un buen restaurante aquí en Madrid y que en México no lo podemos hacer porque están cerrados los domingos los restaurantes. Yo creo que esa es una muestra de que el turismo es el futuro de cualquier país. Yo sé que España en su momento creció y salió adelante de una crisis económica y política a base del turismo. Ustedes, por ejemplo, no tienen petróleo. En aquel año era el boom del petróleo. Ahora ya no hay petróleo. Ahora yo creo que el turismo sería algo que en cualquier nación va a ser un futuro, de verdad, se los digo, como lo tienen ustedes. Aquí tienen ustedes toda la infraestructura turística para darle una buena acogida al turista de cualquier parte del mundo, y eso en muchos países, inclusive lo digo con vergüenza, México no lo tiene. Precisamente Georgina Guerrero nos ha mandado esta pregunta. En España llegan muchas noticias sobre la peligrosidad de la Ciudad de México. ¿No cree que el único gran peligro de México ciudad es no conocerla bien? Bueno, yo creo que todos los países tenemos ese problema. Si usted ve no solamente la Ciudad de México, cualquier estado de la República, con este flagelo que está del crimen organizado, cada día estamos viviendo más agresión contra el ciudadano común y corriente, y sobre todo a mí lo que me preocupa contra los medios de comunicación cuando publicamos algo que a ciertas mafias no les convenga que se publique. Eso es lo que estamos nosotros tratando, de que verdaderamente no es la Ciudad de México. Creo que en todos los países, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos mismo, en cualquier otros países del mundo, estamos viviendo una situación difícil en materia de seguridad. Yo creo que ningún país puede decir que está libre de esa inseguridad. Si usted se va a unas colonias que no debe de a uno estar, en el mismo Estados Unidos, ahí tiene uno también problemas de seguridad. Roberto García Prieto dice: ¿a qué cree usted que se debe el contraste que usted mismo ha destacado en ocasiones entre el hecho de que haya disminuido la confianza de empresarios y consumidores nacionales y la percepción positiva en el extranjero gracias a la cual se están incrementando importantes inversiones desde fuera del país? Sí, yo creo que eso nos ha faltado un poquito de comunicación por parte del gobierno federal, ya que la imagen de México en muchos países del mundo es negativa. Pero si nosotros que vivimos diariamente en la Ciudad de México, en mi caso, siempre estamos conscientes de que México tiene que salir de esta crisis política, económica y social, tiene que salir adelante, porque si no lo hacemos nosotros con ese coraje, con esa dedicación, con esa unidad que siempre he dicho yo, hay que sumar, no hay que restar y menos dividir. Yo creo que tenemos que sumar día a día cosas que nos cultiven, que nos ayuden a salir adelante de estos problemas que estamos viviendo en el mundo entero. Hoy está en Madrid el expresidente de Colombia, don Álvaro Uribe, que viene a intervenir en un acto organizado por el que fuera presidente del gobierno español, el señor Aznar. ¿Qué opinión tiene usted y qué posición defiende el Universal en cuanto al proceso de paz en Colombia? ¿Puede reconducirse el fracaso del referéndum? Pues yo creo que no solo se va a producir, ya se produjo. Vemos con preocupación que inclusive se le dio al señor presidente de Colombia un premio de la paz, el premio Nobel de la Paz, y a la mera hora pues ya no hubo paz como que todo el mundo hubiéramos querido. Yo creo que es lo que debemos de buscar, y yo creo que el presidente Uribe debe de estar consciente de que pues perdió una batalla, pero no perdió la guerra. Yo creo que él debe de seguir buscando que la paz entre los colombianos se lleve adelante. ¿Se refiere usted al presidente Santos? Sí, perdón. Arturo Costales le pregunta, y con esta tanda de cuestiones
vamos a finalizar el coloquio, ¿cuál está siendo el posicionamiento del Universal ante el proceso electoral en Estados Unidos? ¿A cuál de los dos candidatos apoyan ustedes? ¿Cree usted que, de ser el ganador, Trump sería capaz de construir la muralla para separar México de Estados Unidos? Elsa González, de FAPE, dice: ¿cómo afectaría a México y a Iberoamérica en general una eventual victoria de Trump? Javier de Juan, ¿cuál será la relación de Estados Unidos con México y al revés en caso de que Trump gane las elecciones y que el futuro presidente de Estados Unidos sea él? Fíjense que a mí, la verdad, no me preocupa ninguno de los dos candidatos. Desgraciadamente, en esta contienda que está viviendo los Estados Unidos, ustedes ven que es la frontera más importante que tiene México hacia el norte, y saber precisamente que en estos momentos estamos a horas de una elección en los Estados Unidos, yo veo que ni la señora Hillary Clinton ni el señor Trump serían dignos presidentes de un gran país como es los Estados Unidos. El Universal se mantiene al margen. Exclusivamente publicamos nosotros los puntos de vista de uno y del otro candidato. ¿Para qué? Pues para que la gente forme su criterio, para que la gente vea quién es la mejor opción. Yo no puedo decir en estos momentos que no va a ser el presidente de Estados Unidos el señor Donald Trump. Puede ser él o puede ser la señora Hillary, no hay de otro. Así es de que en unas horas más vamos a saber la verdad. Lo del muro, la verdad, a mí no me preocupa tampoco, porque pues yo creo que esas son frases de campaña y que le funcionaron al señor Trump en su momento, pero yo no creo que verdaderamente, sin la mano de mano mexicana, Estados Unidos no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque el mexicano sabe hacer las cosas bien, y estos, los indocumentados, como les llaman el señor Trump a los colegas mexicanos, a los contemporáneos mexicanos, son gente que verdaderamente sabe hacer su trabajo, lo hace, y si no tuvieran esa mano de obra, la verdad no sé qué pasaría con los Estados Unidos. Don José Romero despide el acto como director de comunicación de Vodafone, gracias a cuya colaboración es posible este foro. Bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena a don Antonio Fernández Galeano y al licenciado Juan Francisco Ili por su participación. Decía al principio don Antonio Fernández Galeano que el papel de los medios, y coincido con él, es contribuir también a evitar la desafección en las sociedades actuales. Después, en su presentación, el licenciado Juan Francisco Ili acababa su presentación diciendo que solamente se puede avanzar mirando lejos. Y yo estoy seguro que con las cosas que ha dicho, con lo que son sus planes de futuro, conseguirán seguir adelante durante los próximos 100 años y contribuir a los retos que tiene planteados, el de la desafección que decía al principio Antonio Fernández Galeano, y el resto de los retos a los que se enfrenta la sociedad mexicana. Mucha suerte.